El patrón repository, combinado con inyección de dependencia, nos permite cambiar de base de datos a nuestro antojo, ya que no depende de una implementación concreta, sino de una interfaz. En este video te lo explico a detalle en simples, sencillos pasos. Lo primero que hay que comprender es qué es el patrón repository. En este caso, el patrón repository son clases o componentes que encapsulan la lógica necesaria para poder acceder a los datos. En este caso, los datos muchas veces se encuentran centralizados en una base de datos, ya sea que estemos utilizando MySQL o MongoDB. Ahora, ¿qué es la inyección de dependencia? Bueno, antes de comenzar con la inyección de dependencia, vamos más o menos a explicar en qué consiste el patrón repository. Si te fijas aquí, el repository en este caso viene a ser una interfaz que implementa ciertos métodos, por ejemplo, para crear, para listar, para obtener una entidad, actualizar parcialmente o removerlo. Ahora, este corresponde a una interfaz. Ahora, cada vez que nosotros queramos implementar o crear una clase, hemos de implementar esta interfaz, es decir, esta sería como la abstracción y el Mongo Repository, MySQL Repository, Postgre Repository vendrían a ser sus implementaciones concretas. Y esto con la finalidad de que el cliente, cuando quiera utilizar Mongo, MySQL o Postgre, no note la diferencia, porque está utilizando una abstracción. Es decir, lo que el cliente va a entender, en este caso cliente, pongamos que va a ser la clase encargada de utilizar en las respectivas clases. Entonces ese sería el cliente. Entonces el cliente no le debe de importar si está utilizando Mongo, MySQL o Postgre, porque a él no le interesa saber su implementación concreta. Él lo que quiere saber es cómo guardar o cómo interactuar con esa entidad donde está almacenada o esos datos. Es lo único que le ha de interesar. Para hacer una similitud, esto vendría siendo como los tomacorrientes. Es decir, a nuestro tomacorriente le da igual que nosotros conectemos un ventilador, un ordenador, una licuadora, una refrigeradora, le da completamente igual. Es lo que le interesa es que el dispositivo que vamos a conectar cumpla el contrato. En este caso sería pues el enchufe, que sea igual para poder trasladarle la energía. Entonces básicamente así es como funciona el patrón repositorio. Y aquí pues tendremos la inyección de dependencias, que no es más de, oye, que la clase controlador va a obtener el repositorio y como puedes visualizar en esta parte de aquí, puede utilizar Mongo y puede utilizar MySQL. De esta forma, como ya puedes visualizar, hemos desacoplado en gran medida nuestro proyecto. Entonces, yo creo que con esto ya es más que suficiente, así que echemos a andar el código. En este caso, pues yo ya avancé un montón a la hora de configurar el proyecto porque no quería detenerme en este apartado de aquí. Entonces, todo esto lo voy a estar publicando en GitHub. Aquí podemos ver la variable de entorno, podemos ver los modelos, podemos ver también cómo establecemos conexión con Mongo, con MySQL, etcétera, etcétera. Pero no me voy a detener a explicar esto porque lo voy a dejar en GitHub. Lo que sí vamos a venir es aquí, al index HTML. En este caso he creado un pequeño servidor utilizando Express. Así que ahora es momento de comenzar a definir, en este caso, los controladores. Así que lo que vamos a hacer aquí es crear una clase y le vamos a poner control. Este controller vendría siendo el cliente, es decir, la clase encargada de consumir esos repositorios. Así que a través del constructor, lo que yo voy a hacer es definirle una clase aquí, repository, vamos a escribirlo bien, repository, y le vamos a dar esa abstracción, repository. Perfecto, entonces este repositorio, si yo le doy aquí control clic, vamos a ver de que implementa únicamente estos dos métodos. Ahora, ten en cuenta que aquí tú puedes ir agregando pues más métodos de los necesarios, o sea que tú lo estés utilizando. Así que dejamos esto aquí y ahora pues lo que voy a comenzar a definir es una función asíncrona. En este caso será un método post. Bueno, en este caso el post lo vamos a definir de esta forma. Async. En este caso va a ser una promesa que no estaría retornando nada. Ahora, si te preguntas por qué he definido esta clase con este método de esta forma, es porque al momento de agregarla como ruta va a perder el contexto. Entonces, de esta forma, mantengo que siempre el contexto apunte a esta clase. Por eso lo escribí así. Entonces, aquí lo que voy a hacer es definirle un request, lo voy a tener de express, le voy a definir una respuesta con el método response y también le voy a definir un next, que en este caso será
esta función, este middleware de aquí. Entonces, lo primero, vamos a hacer un try catch y en el caso que nos dé un error, pues lo vamos a enviar a través de la petición. Así que ahora que ya tenemos esto, vamos a decir al repo, bueno, antes de esto, vamos a obtener el body, una constante, lo tenemos aquí como data, le decimos this.repository.create y aquí le vamos a pasar en este caso esta data. Lo vamos a almacenar, le vamos a poner entity. Como es una promesa, le agregamos el await. Y ahora le decimos res.json y le vamos a enviar pues esa entidad como tal. Entonces con esto yo ya he definido una forma o el método responsable de crear un recurso. Un recurso tengamos por entendido que puede ser un usuario, una publicación, un comentario, etcétera, etcétera. Así que ahora que nosotros ya tenemos esto de aquí, vamos a decirle app.post, le vamos a dar en este caso la ruta, le vamos a poner users y aquí pues le hemos de definir en este caso pues esa función. Entonces antes de definirlo vamos a venir al controlador new controller. Ahora como este controlador recibe un repositorio, aquí es cuando vamos a realizar la inyección de dependencias. De momento vamos a utilizar el MySQL repository. Entonces lo inyectamos y le ponemos aquí const controller. Entonces aquí nosotros ya tendríamos definido el controlador y ahora le doy controller.post. Entonces significa que yo quiero crear un nuevo usuario. Así que guardamos. Vamos a venir aquí a ejecutar npm run start ts. Esperamos a que el servidor arranque. Y efectivamente ya estamos conectados a la base de datos en este caso. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a venir aquí a Postman y en este caso vamos a crear un nuevo recurso. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a enviar y si te fijas aquí ya me ha creado este usuario. Ahora vamos a venir en este caso nuevamente aquí a Visual Studio y vamos a venir a este apartado de aquí. Entonces ahora vamos a venir aquí a MySQL y lo que voy a hacer es decirle select from users. Le damos enter y si te fijas aquí ya ha almacenado el usuario. Entonces si queremos seguir comprobando, en este caso vamos a crear otros usuarios. Así que le vamos a poner aquí John Smith. Vamos a cambiar esto, le vamos a poner Smith 123. Vamos a guardar este usuario. Vamos a crear otro. Aquí le vamos a poner Dave Mustaine, vamos a poner aquí Dave 000. En este caso pues ya hemos creado 3 usuarios. Eso quiere decir que si yo vengo nuevamente a Visual Studio y ejecuto nuevamente el selector, podemos ver perfectamente que ya me aparece Iván, John Smith y Dave Mustaine. En este caso pues hemos almacenado estos datos en MySQL. Ahora, ¿qué sucede si yo en cambio, déjame venir aquí, vamos a hacer este cambio aquí, vamos a cancelar el servidor. ¿Qué sucede si ahora en vez de utilizar MySQL quiero utilizar Mongo? Entonces ahora yo solo le doy aquí MongoDB repository, guardamos, arrancamos nuevamente el servidor ya nos hemos conectado nuevamente a la base de datos, así que ahora lo que yo haré en este caso será ingresar nuevos usuarios. Así que nos venimos nuevamente a Postman, vamos a crear a Dave Mustaine, vamos a crear también a James Hetfield, vocalista de Metallica, vamos a poner aquí James 999 y vamos a poner 666. Presionamos Enter, ya hemos creado estos 2 usuarios. Eso quiere decir que si yo ahora vengo aquí a Mongo, ¿sabes dónde está Mongo? Aquí. Yo le pongo db.users, vamos a expandir un poco más esto para que se vea mejor, db.users.find.pretty para que se vea bonito, presionamos Enter y si te fijas ahora ya me lo ha almacenado aquí a Dave Mustaine y a James Hetfield. Y fíjate lo sencillo que ha sido cambiar la base de datos, es decir, lo único que tuvimos que hacer es inyectarle ese nuevo repositorio. Entonces, imagínate que por alguna razón la lógica de negocio de la empresa cambia, dejan de utilizar MySQL, ahora quieren utilizar una base de datos no relacional por X motivo. Entonces con el patrón repositorio de alguna forma te ahorrarías todo eso de estar cambiando, no sé qué, porque ahora, si te fijas aquí, no depende de una implementación en concreta, sino que depende de esta interfaz. Ahora, si nosotros venimos a los modelos, por ejemplo a MySQL repository, si te fijas aquí, tenemos que implementarle
esa interfaz, añadirle sus respectivos métodos para que evidentemente el cliente pueda consumirlo. Entonces básicamente de eso trata el patrón repository. Así que nada, esto ha sido todo por el video. Así que nos vemos.